Buenos días, jóvenes. Ahora voy a presentar la plantilla, una plantilla muy especial, bastante completa. Me tomó un poquito de tiempo realizarla y lo voy a hacer en dos videos. El primer video para explicar el uso de la plantilla y el segundo ya en un ejemplo propiamente para verificar. Entonces, primero, este video para el uso de la plantilla. ¿Qué significa qué en la plantilla? ¿Correcto? Entonces voy a compartir la pantalla. Aquí la tenemos. Y el tema es dos rectas que se cruzan. Las rectas en el espacio pueden presentarse de varias formas. Puede presentarse como dos rectas paralelas. Es muy fácil evidenciarlas aquellas porque sus vectores directores deben ser paralelos automáticamente. Es muy fácil poner ejemplos de aquello. Se pueden presentar como dos rectas que se cortan. En este caso, tanto paralelas como rectas que se cortan serían rectas que están o pertenecen a un mismo plano. Entonces ellas pasarían al campo de rectas en un plano. Pero como el espacio contiene también a los planos, tenemos aquellos dos casos. Y el caso especial, que es el que nos compete en general, es dos rectas que se cruzan en el espacio. Es decir, como los pasos a desnivel o como los puentes. Los puentes, carros pasan por debajo y otros por arriba. Si las carreteras representan esas rectas, entonces tendría una recta por arriba, otra recta por abajo. No se cortan, la una con la otra se cruzan. No son paralelas. Simplemente se dice, cuando no son paralelas, no se cortan, se dice que se cruzan. Son las tres formas como pueden presentarse rectas en el espacio. Paralelas, con dos rectas que se cortan y dos rectas que se cruzan. Correcto, la primera, paralelas y rectas que se cortan, las dos están en un mismo plano, significa que entre esas dos rectas se puede construir siempre un plano. Mientras que con las rectas que se cruzan, se puede construir un plano, en efecto se va a construir un plano que va a ser paralelo, se puede construir un plano paralelo a la recta, a la otra recta, es decir, yo puedo construir un plano que sea paralelo a las dos. Correcto. Y esa va a ser la idea. La idea ahora es entonces ver dos rectas que se cruzan en el espacio y vamos a sacar la distancia entre esas dos rectas. Primero las vamos a visualizar, luego se puede construir un plano que sea paralelo a la otra y vamos a aplicar también un principio muy importante, el principio de cuando dos rectas se cruzan, siempre se puede construir un paralelepípedo de tal forma que las rectas sean dos de sus aristas. Es decir, siempre va a existir un paralelepípedo que tenga dos aristas que se cruzan, en este caso. Y vamos a graficarla. Y la plantilla, además de eso, hace la simulación para calcular la distancia entre esas dos rectas. Ustedes saben que la distancia entre dos conjuntos es la distancia punto a punto, elemento a elemento, de todas ellas la más pequeña. En este caso, entre dos rectas que se cruzan, sería una distancia de punto a punto. ¿Pero qué puntos? Puntos de tal manera que entre las dos rectas sean perpendiculares. Eso sabemos porque si no es perpendicular, significa que yo formo un triángulo y aquel valor va a ser una hipotenusa y yo necesito un cateto. Y el cateto siempre es perpendicular a una de ellas. En este caso, la más pequeña va a ser entonces la que sea perpendicular a las dos rectas, porque yo podría construir un triángulo de cualquier forma entre otros puntos y siempre esos puntos van a formar una hipotenusa y el cateto que se forme entre ellas dos, es decir, el cateto que sea perpendicular a la una y a la otra, siempre va a ser el más pequeño. Así de fácil. En todo caso, esa es la parte teórica. Vamos a la aplicación de la plantilla. En la plantilla tenemos
la opción ver, en la opción ver están ver solo las dos rectas en el espacio, la una recta con la otra, las vemos. Y la opción de, además de ver las dos rectas, el plano que contiene a una de ellas, en este caso va a contener a la recta L1, que va a ser de un color predeterminado, en este caso va a ser de color azul, va a tener, contiene al plano, a la recta L1, el plano. Entonces usted va a ver la recta, el plano y la otra recta. Y ese plano va a ser paralelo a la segunda recta, en este caso L2. Tenemos dos rectas, L1 y L2. La siguiente opción, malla, tenemos todo o nada. Es decir, la malla, el mallado es para el plano. Las superficies en el espacio es muy difícil identificarlas, graficarlas. Incluso así les dé color, es muy difícil identificarlas. Mientras que si nosotros le hacemos un mallado, unas cuadrículas, es fácil identificarlas y es fácil cuando se las mueve, fácil de ver. ¿Correcto? Entonces, para eso se recomienda siempre el mallado. Si usted no quiere verla, simplemente pone no y sin el mallado prácticamente no la va a ver. Luego, tenemos esta serie de datos, X mínimo, X máximo sería el intervalo en X, Y mínimo, Y máximo, el intervalo en Y Z mínimo, Z máximo, el intervalo en Z. Recuerden que estamos en el espacio, entonces debo determinar el cubículo donde donde están estos elementos, en este caso la recta y el plano. Sigamos. Tenemos ahora el punto azul. Recuerden, el azul va a ser para la recta L1, va a ser para entonces el punto 1 va a ser el punto azul, las coordenadas, pueden ingresar las coordenadas, el vector recta L1, el vector director de la recta L1, son dos rectas, entonces aquí tengo los dos datos que necesito para la recta, un punto de la recta y el vector director de esa recta. Luego, y esos van a ser de color azul. Luego tenemos el punto de color verde y la recta de color verde, que va a ser la recta L2. L2, el punto por donde cruza aquella recta y el vector director de aquella recta. L2. Y el color va a ser verde para aquellas. Luego tenemos acá unos parámetros T negro y T amarillo. T negro de L1 y T amarillo de L2 significa, ese va a ser el parámetro para encontrar otro punto respectivamente de L1 y de L2. El punto de L1, otro punto, además del punto con el que se construyen. Preste atención a esto. Para construir una recta yo necesito un punto y un vector, un punto y un vector. Este otro parámetro es para otro punto de aquellas mismas rectas. Entonces se construye un nuevo punto en la recta L1, al cual se lo va a pintar de color negro, y un nuevo punto de la recta L2, cual se lo va a pintar de color amarillo. El valor de T va a ser el valor que va a determinar en qué lugar se está moviendo ese punto, tanto el punto negro como el punto amarillo. El objeto de esos puntos es para tomar un punto de una recta y un punto de la otra recta y sacar la distancia entre esos dos puntos. Y entonces vamos a manipular esos parámetros hasta tener dos puntos en el cual aquella distancia sea la más pequeña. A eso le llamamos una simulación para determinar en forma simulada cuál es el valor más pequeño. Más adelante sigo explicando sobre este proceso de simulación. Luego tenemos las rectas de la simulación, sí o no. Estas son dos rectas adicionales que van a pasar por los puntos, respectivamente por el punto negro y por el punto amarillo, y van a ser perpendiculares a las dos. Recuerden que la distancia entre las dos rectas, nosotros debemos escoger la dirección que sea perpendicular a la una y a la otra. Entonces, esas dos rectas van a ser perpendiculares, pero obviamente cuando ya es perpendicular a la una y es perpendicular a la otra, las dos deben coincidir.
Mientras tanto, la una no cruza, no corta la otra. Ya van a ver en la gráfica, se va a ver ese efecto. Y obviamente aquí usted pone si las quiere ver aquellas para poder ver en la simulación qué tan cerca están o si no las quiere ver, porque hay muchas rectas ahí, se puede confundir, a lo mejor las necesita la plantilla para otros efectos, entonces mejor es no verla porque estorbaría. Entonces ahí le pone no simplemente y ya está. Olvidaba al inicio de siempre indicar que como muchas de mis plantillas, cuando usted realice los cambios acá en el panel, cualquier cambio que realice, luego debe actualizar, haciendo clic en este elemento para actualizar. Eso yo lo hago con objeto de no estresar al computador. Luego, sigamos. Aquí aparecen varias pestañas. Comencemos con la primera. La primera, la gráfica. Si se dan cuenta, que aparece la recta verde, la recta azul. La recta azul es la L1, la recta verde es la recta L2. Y aparece el plano. Usted puede ponerle que sí se lo vea o que no se lo vea. En este caso ya lo estamos viendo. Y ese plano que se construye va a ser inmediatamente paralelo a las dos rectas. ¿Cómo evidenciamos paralelo? Yo lo voy a mover esto y si se dan cuenta, ahí lo pongo desde un punto de vista de tal manera que se evidencia muy claramente que esta recta es paralela a este plano. El segundo de que es el plano, sino que he visto desde un punto de tal forma que se lo ve como una recta. ¿Correcto? Y se ve muy claramente que el plano está conteniendo a la recta L1, que es la recta azul, en este color azul. ¿Correcto? Entonces, aquí se puede ver que las dos rectas se cruzan. Por este lado acá se ve que las dos rectas no son paralelas, si se dan cuenta. Pareciera que se cortaran, pero no se están cortando, se están cruzando. Entonces, uno puede verla. Ahí se ve que las dos rectas no se cortan nunca. Acá se ve que las dos rectas, la una cruza por debajo de la otra y no son paralelas, se ve muy claramente eso. Segunda pestaña. En la segunda pestaña aparece la ley del paralelepípedo. Como ya le había dicho, déjenme moverlo para verlo así. Si se dan cuenta que se puede construir un paralelepípedo, déjenme acomodarlo de tal manera que lo podamos ver. Ya, ahí déjenme hacerlo más grande. No creo que se hace más grande. Ya. Si ustedes se dan cuenta, sí son más grandes. Si ustedes se dan cuenta, en este paralelepípedo, tengo una arista del paralelepípedo, el cual es parte de la recta L1. Y acá tengo otra arista del paralelepípedo, que es parte de la recta L2. Si se dan cuenta, y las dos se cruzan. Es decir, entre dos paralelas siempre se puede construir ese paralelepípedo. Y nuestra labor es de encontrar una perpendicular del uno al otro, del otro al otro, de tal manera que si es perpendicular al uno y el otro, siempre va a ser un cateto entre cualquier otro punto que forme un triángulo y siempre va a ser la menor, por lo mismo que es cateto, porque si el otro es hipotenusa, siempre va a ser más grande. Entonces, con cualquier otro punto, este de aquí siempre va a ser más pequeña. ¿Correcto? Entonces, esa sería la distancia. ¿Correcto? Luego, pueden ver el paralelepípedo como no verlo. Yo lo puse aquí por el principio que es necesario que el estudiante sepa que hay el principio del paralelepípedo. Déjenme ponerlo en el tamaño normal. Ya. Tercera pestaña, la simulación. En la simulación aparecen algunas cosas. El plano. Claro que usted puede ponerle el plano para no verlo y ya no lo vería.
aparece los dos puntos, el punto negro y el punto amarillo que está dado acá. Y usted los puede mover de acuerdo al parámetro T. El parámetro T me está diciendo para qué lado se va a mover. Aumento o disminuye, se va a mover. Entonces usted puede mover este punto negro y este punto amarillo y se forma entre esos dos puntos un segmento. Cuando ese segmento sea perpendicular al uno y al otro, tendremos la mínima distancia. ¿Correcto? Mientras tanto, mientras no sea perpendicular, con cualquier otro punto siempre con cualquier otro punto que con la perpendicular, ese segmento siempre va a ser hipotenusa. Y por lo tanto va a ser más grande que el cateto. ¿Correcto? Entonces, aparecen además dos rectas, una azul y una verde. Me parecía que la puse de otro color, coincidente azul. Hay así azul para indicar que es de la recta L1 y verde para indicar que es de la recta L2. Y son perpendiculares. Entonces, lo que hay que hacer coincidir que el azul con la verde, las líneas entrecortadas, azul con la verde, las dos coincidan. Si las dos coinciden, significa que las dos pasan. Esas rectas perpendiculares son perpendiculares a la una y a la otra y los puntos son de la una y de la otra. Si ven que aquí, ya lo voy a mover, la una no pasa por la otra, si se dan cuenta, ahí, si se dan cuenta que el verde y el azul entrecortadas son paralelas, pero no son iguales. Cuando yo tenga las dos igualitas, significa que el segmento rojo es perpendicular a la una y a la otra. Significa que esa sería la distancia. ¿Correcto? Sigamos. El paralelepípedo de la simulación, entre esos dos puntos, se puede construir también el paralelepípedo, pero ahora está entre los dos puntos, no entre los puntos iniciales. Véase que hay dos paralelepípedos. La ley del paralelepípedo aquí está entre los puntos iniciales o los puntos con los que se construyó las dos rectas. Mientras que acá está el paralelepípedo entre los dos puntos nuevos, el negro y el amarillo. Simplemente se lo construyó con esos nuevos. A lo mejor no va a ser necesario, sino un dato informativo. Siguiente pestaña, datos. Aquí están datos importantes que usted puede necesitar. Por ejemplo, los que ingresó el punto para la recta L1, el vector director para la recta L1, el punto para la recta L2, el vector director para la recta L2. Y con esos datos que usted ingresó, tenemos la ecuación, el sistema de ecuaciones que determinan la recta L1 y tenemos el sistema de ecuaciones que determinan la recta L2. Se utilizó dos parámetros, aquí el parámetro T para la recta L1 y beta para la recta L2. Se pudo haber puesto el mismo nombre, le puse parámetros con nombres diferentes para evidenciar que son diferentes, más se podía utilizar el mismo parámetro, el mismo T, indicando de que no necesariamente el T del uno es el mismo T del otro. Simplemente se los podía llamar igual. Sigamos. También tenemos el dato del plano que contiene a la recta L1. Plano que contiene el punto P1 de la recta L1 y la recta L1 en realidad el punto y la recta obviamente. El plano que se visualiza y que es paralelo a la otra recta. También tenemos aquí dos conclusiones. Cuando yo ingreso dos rectas, puede hacer que esas rectas sean paralelas. Entonces aquí me van a aparecer, con respecto al paralelismo, cómo son o cómo se presentan en el espacio. En este caso, las rectas del ejemplo, se ve que no son paralelas. Si fueran paralelas, ahí me aparece las rectas son paralelas. También tenemos una conclusión con respecto a la intersección. Las rectas en el espacio se pueden intersecar, incluso pueden coincidir. Supongamos que solamente se intersecan, no son paralelas y sí se intersecan. Entonces aquí me va a aparecer que las rectas sí se cortan. En este ejemplo me aparece que no se cortan. Obviamente, si las rectas no son paralelas y no se cortan, entonces estamos en las rectas que se cruzan.
Pero puede darse combinación entre ellas. Por ejemplo, que las rectas sean paralelas y que no se corten. Significa que son paralelas y la una está muy cercana a la una está en diferente lugar que la otra, pero son paralelas. Mientras que puede darse que sean paralelas y además que sí se corten. Eso significa que las dos rectas son la misma prácticamente. Son la misma, la una está encima de la otra, porque si se cortan y son paralelas, son la misma recta. ¿Correcto? Y puede darse que no sean paralelas y que sí se corten. Si no son paralelas y que sí se corten, son dos rectas que pertenecen a un mismo plano. Usted las podrá ver en el plano, las dos coincidentes ahí, aunque no sean paralelas. Eso con respecto a la posición. A pesar de que visualmente eso lo puede evidenciar. Luego, el punto 3 al punto de color negro, que pertenece a la recta L1, lo hemos llamado punto 3 y aquí aparece. Usted le da un valor a T del punto negro que aparece allí arriba y aquí va a decir cuál es ese punto. El punto 4, el amarillo, y eso va cambiando dependiendo del valor de T que usted vaya moviendo acá. Voy a ponerlo acá, por ejemplo. Aquí yo tengo el punto 2, 5, 1. Este punto, ¿verdad? Yo voy ahorita a moverle el valor de T. El valor de T negro es este de aquí. Si ven dónde está el cursor. Actualizo. Voy a actualizar acá arriba. Actualizo. Y van a ver que ya el punto del color negro acá en datos. El punto es este. A ver, espérense. Voy a con color azul. Aquí está. El punto negro. Ya no es el 2.5.1, ahora es el 3.4, 3.6 menos 3.2. Y así usted puede mueve el parámetro y ese punto se va a mover. De eso consiste la simulación. Tiene que usted moverlo de tal manera que esos dos puntos, el segmento sea perpendicular al uno y al otro lado. Eso haría con las dos rectas que están con línea entrecortada, coincidan. Luego, sigamos. Aparece aquí la distancia entre los dos puntos P3 y P4 en decimales y acá la distancia, perdón, exacta y acá en decimales. En este caso las dos salieron en decimales. ¿Por qué? Porque cuando tengo la distancia exacta y en ese punto hay puntos con decimales, pues va a salir siempre con decimales. Mientras que si en esos puntos no eran con decimales, acá me iba a salir exacta, es decir, raíz de tanto, en forma exacta. En este caso salen las dos igualitas con decimales porque aquí en el punto apareció en forma decimal. La distancia, lo mismo, la distancia exacta entre L1 y L2, esa distancia y la distancia en decimales. 11 sobre raíz de 6 es la forma exacta, pero eso como que no nos dice mucho, mientras que 4,49, eso ya sabemos nosotros que casi 5 unidades, y ya. Entonces, se ve claramente que yo debo mover el punto P3 y P4 de tal manera que esta distancia se acerque a la de acá. Al 4,49, que esa sería la más pequeña. No puede haber una distancia más pequeña que eso. De eso se va a tratar la simulación. Luego, entonces en esta pestaña tiene usted todos estos datos y al final tiene dos pestañas, perdón. En cada pestaña tiene una tabla. La tabla en la cual el parámetro T que hace cambiar a los puntos amarillos y negros, al punto amarillo y al punto negro, usted puede aquí visualizar
qué parámetro le corresponde a qué punto y qué distancia hay entre ellos dos. En la primera tabla, el parámetro t estaría fijo y solo valores del parámetro del punto de color negro. Y viceversa, en la otra estaría al revés. Veámoslo para que... Aquí tengo la tabla. Este es el parámetro T amarillo, el parámetro 0. Con 0 comenzamos. Entonces, para este parámetro, el punto es este. Mientras, y está fijo, si se dan cuenta que el parámetro está fijo. Mientras que el parámetro del punto negro son estos valores. Y para este valor me da este punto. Para este valor me da este otro punto y así sucesivamente. Y luego tengo la última columna, va a ser la distancia entre estos dos puntos, que los voy a marcar aquí con rojo. Entre este punto y este punto, entre estas dos hay una distancia que es esta. Obviamente usted va a escoger el parámetro que me dé el punto donde tenga la menor distancia. Entonces, aquí la menor distancia, veamos en este ejemplo, la menor distancia sería esta de aquí, ¿verdad? Para acá comienza a aumentar, para acá comienza también a aumentar, entonces esta es la más pequeña. Significa que el parámetro que usted va a cambiar sería este punto, es el que me acerca más entre esas dos. Entonces voy a cambiarle al punto negro el parámetro menos 0,1. Entonces usted tendría que ir para acá y la distancia ya sabe que le va a salir 0,39. Yo voy para acá al punto, puede hacer clic aquí. Estaba en 1.4, usted le va a cambiar a 0.1, creo que era, ¿no? 0.1. Y luego voy acá a actualizar, actualizo. Una vez actualizado, voy a ver los datos. Y aquí tiene la distancia entre los nuevos puntos. 0.42, creo que puse mal, era 0.639, creo. Creo que puse mal, creo que era menos 0.1. Voy a actualizar. Ya se actualizó, datos. Sí. Y sí se dan cuenta que la distancia entre con el nuevo punto era el 0.39 que ya teníamos hace un rato. Correcto. Después de eso, pues convendría cambiar. Usted ya ve aquí, puede verlo acá en la simulación, los dos puntos. Véase que ahora la recta entrecortada, las perpendiculares azul y verde, ya están casi igualitas. Debe hacerla de tal manera que las dos, la una con la otra coincida y ese sería el punto que buscamos. En todo caso, veamos acá, cambiemos otro valor más. Véase que ahora se queda fijo el punto negro, el parámetro 0,1, y yo voy a escoger el parámetro del punto amarillo que me haga la distancia más pequeña. Ya sabemos cuál es la distancia más pequeña, de todas maneras vamos a buscarla. A ver, aquí dice, veamos, la más pequeña sería 582, creo, esta de aquí. Para acá es más grande y para acá también más grande. Entonces, esta es la más pequeña, significa que el parámetro de t debe ser 0,6. Vamos a cambiar 0,6 y me va a dar, voy a escribir por acá, 5,8. Primero borrar todo esto, 5,82. 5,82. Ya. Entonces voy a cambiar el parámetro. Ay, me olvidé. El parámetro es el 0,6, pongamos aquí. 0,6, positivo. Entonces voy a cambiar acá. Hago clic en esta partecita de aquí. Y acá cambio el parámetro. 0,6. Voy a actualizar. Acá. Actualizo.
Y sabemos que la distancia entre esos dos puntos ahora debe ser 5,82. Vamos a ver los datos, los nuevos puntos, negro y amarillo, es aquella. Punto negro y amarillo, por acá están. Y la distancia entre esos dos es 5,82. Y así voy moviendo los parámetros y yo sé que el mínimo debe ser este, porque esta es la distancia que hay entre los dos y obviamente la mínima distancia es esta. Entonces, en eso consiste el proceso de la simulación para evidenciar la distancia entre dos rectas. Y usted las puede ver acá. Esto es lo interesante. Aquí en la simulación usted las puede ver. ¿Sí se dan cuenta? Va a mover usted los puntos amarillo y negro hasta que estas dos rectas sean prácticamente las dos coincidan. Las perpendiculares. ¿Cómo van a coincidir? Más o menos, no está aquí, en este de acá. Si se dan cuenta, hasta que este ángulo de este paralelepípedo sea perpendicular, este ángulo. Hasta que prácticamente el segmento entre esos dos puntos sea este, sea perpendicular. ¿Correcto? Entonces la una con la otra va a coincidir. Bueno, eso es con respecto a la plantilla. En la plantilla, en la parte de abajo, si más no recuerdo, yo hice una especie de manual de qué significa cada elemento. En el siguiente video voy a hacer un ejemplo para ver lo que sucede. ¿Correcto? Entonces recomiendo ver el siguiente video, que sería la aplicación de la plantilla dos rectas que se cruzan. Hasta ahí para no hacer más largo el video. Hasta luego.